Iglesia del Paraíso, por primera vez. Vamos a colocarnos de pie. Yo tengo un detalle para cada uno de ustedes el día de hoy. Vamos a colocarnos de pie sin ningún temor, porque la honra y la gloria es para nuestro Dios. Bien, ¿no tenemos más amigos que nos acompañan? ¿Más amigos en nuestro medio? Marco, colócate de pie. Vamos a entregarles este detalle con mucho amor. La iglesia ha separado este detalle para ustedes. Esperamos que lo disfruten, que todo sea para la honra y gloria de Dios. Que estas melodías también se conviertan en oraciones en cada uno de nosotros. También queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos, los hermanos que nos acompañan de la iglesia de Samaria. ¿Tenemos hermanos de la iglesia de Samaria? Ok, de Orión. ¿Qué más iglesia tenemos? La Paz. ¿No tenemos más? Cantares. ¿No? Ok, tenemos entonces de visita Samaria y Orión. Dios les bendiga. Estamos contentos de tenerlos también en nuestro medio. El Señor les siga bendiciendo. Queremos hacer pues la invitación a cada uno de nuestros hermanos para que nos sigan acompañando durante toda esta semana. Tenemos unos temas muy edificantes. Sabemos el tema durante esta semana: mensajes de salvación en las profecías. Este va a ser pues nuestra temática durante toda esta semana, y el tema que tenemos para hoy se titula Señales que anuncian el fin. Antes de dar pues inicio a la temática en esta noche, vamos a invitar a nuestra hermana que nos va a acompañar con una hermosa melodía especial para nuestro Dios. Sobre todo, por
Señor bendiga a los que alabaron. Y damos gracias a Cristo Jesús por el sacrificio en la cruz. ¿Amén? Bien. Esta mañana tuvimos el privilegio de conocer a nuestro pastor, que va a estar durante esta semana con nosotros. Pero algunos todavía no tuvieron, el privilegio de conocerle. Bien, ha llegado el momento de invitar a nuestro pastor José Santos Padilla, que también está acompañado por su familia. Queremos darle la bienvenida, que el Señor les bendiga, y darle la bienvenida a nuestro pastor. Algo que les cuento de nuestro pastor es que estaba hablando en la parte de atrás. Si llega de pronto a hablar en portugués, le van a perdonar, ¿sí? Hablaba con él y decía que habla en portugués, a veces se le sale y cree que está hablando en español, y cuando está hablando en portugués cree que está... Sucesivamente. Si llegan de pronto a cantar alguna palabra en portugués, no se les haga raro. Pastor, que el Señor le bendiga. Estamos contentos de tenerle aquí en la Iglesia del Paraíso. La Iglesia del Paraíso extiende una bienvenida. Quiere decirle que estamos contentos de tenerle, sí. Esperamos seguir viendo. ¿Soy yo el problema o es usted el problema? Mi esposa dice que siempre yo soy el problema, así que ¿es usted el problema? Ok. Opa. Muy bien. Por ahí va a ser la cosa. Ok. Ok. Bueno. Ustedes no se preocupen que les voy a descontar estos 15 minutos. ¿Ok? O lo alargamos 15 minutos. Muy bien. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Esta noche damos inicio a una jornada espiritual de notable trascendencia, porque la palabra de Dios será presentada ante nosotros y desarrollaremos más confianza en Dios y en su bendita palabra. Nuestro tema, por lo tanto, en esta noche se titula Señales que anuncian el fin. Señales estas que de alguna forma anticipan que algo extraordinario está por acontecer. Imagínense que cuando va a suceder un terremoto o un huracán o cualquier otro cataclismo que se aproxima de manera amenazante a nuestras comunidades, siempre contamos con el servicio meteorológico. Este servicio siempre auxilia de manera muy
se ponga a salvo para que la gente pueda escapar. No importa de qué naturaleza sea ese evento, pero siempre tenemos la bendición de contar con los servicios de esta gente que de alguna forma representa nuestra propia salvación, nuestra propia seguridad en circunstancias repetidas. Ahora, imagínese usted que el mayor evento que alguna vez haya de suceder, como lo es la segunda venida de Cristo, es el evento de toda la historia. Está a punto de acontecer y que nadie supiese que Él está viniendo. Queridos, eso no va a suceder jamás, porque el mayor evento de la historia del mundo, que es la venida de Cristo, ese evento está anunciado en la Biblia, está pronosticado en la palabra de Dios, y no necesitamos estar sorprendidos, porque existe en la Biblia una serie entera de señales que nos dicen de su regreso, nos explican de su cercanía, nos hablan de cómo estas señales, justo cuando Cristo está pronto a venir a esta tierra, estas señales estarían siempre aconteciendo con mayor intensidad, con el tempo, es decir, la frecuencia con que estas señales se iban a suscitar sería cada vez más notable, y también la envergadura, el tamaño de estas señales. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Esto es aquí básicamente donde a veces nos confundimos y queremos centrarnos únicamente en las señales. Las señales como cosa destacable, pero esto es un tremendo error. De varias partes del mundo a veces me llaman gentes de varios lugares que visito: pastor, ¿cómo está la señal, la marca de la bestia? ¿Cómo está la ley dominical? ¿Cómo está? Entonces, como que existe cierta efervescencia de inestabilidad en la mente de algunos. Sin embargo, queridos, el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, porque pareciese que el sensacionalismo y la zozobra hace parte de la vida de muchas personas, y realmente no es esa la condición que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Él dice a los discípulos, porque ellos se sintieron un tanto amedrontados, se sintieron aterrados, porque Cristo estaba dejándolos, Cristo iba al cielo. Preguntaron ellos a Cristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Previamente Cristo les había dicho: no quedará piedra sobre piedra del templo que no sea destruido. El templo colapsará, el templo va a caer pronto, dijeron ellos. Un evento tan devastador como la destrucción del templo, el Señor está refiriéndose al tiempo del fin. El Señor está hablando del día cuando Él juzgará con destrucción este mundo. Entonces ellos le preguntaron: dinos por lo tanto, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos entonces se acomodaron, porque sabían que Cristo, como siempre lo hace, respondería a nuestras preguntas. Respondió a las preguntas de los discípulos, y saben una cosa: Cristo entonces pasó a describir una serie de señales que anunciarían su regreso.
Cristo les dio una presentación maravillosa de estas señales que iban a estar aconteciendo en el primer siglo, luego en el segundo siglo, y precedería precisamente a la destrucción de Jerusalén. Luego, a medida en que Cristo está viniendo a esta tierra, iba a haber una escalonada global en el tiempo del fin, aumentando la magnitud de estas señales, su frecuencia, su magnitud, su tamaño, al principio de manera local, pero a medida que avance el tiempo, de manera global. ¿Cuáles serían estas señales? Algunos de ustedes ya las conocerán. Cristo listó una serie de señales distintas, pero esta noche vamos a ver apenas unas 15 señales que anuncian el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? La primera gran señal, y esto es lo que nos debería de preocupar, no apuntar para una señal en particular. La gente que siempre andan atrás de cosas novedosas y del escándalo y de la sensación, apuntan para ciertas cositas en particular. Sin embargo, ignoran todo el compendio de las señales que responsablemente Cristo describió a sus asustados discípulos, y haríamos nosotros bien en poder prestar atención a estas señales. Empezando por la primera señal: falsos cristos y falsos profetas. Poca gente realmente está interesada con esta señal, falsos cristos y falsos profetas. ¿Y sabe qué? Esa misma gente que se nota a veces un poco desenfocada en cuanto a las señales del regreso de Cristo, esa misma gente desafortunadamente termina cayendo en esta categoría como falsos cristos o falsos profetas, falsos maestros, y eso ocasiona un serio problema. Eso ocasiona un serio problema. Ahora, es interesante que no importa en qué parte del mundo uno se encuentre, pero siempre hay aquellos que se creen un poco más listos que el propio Dios. Con eso lo que quiero decir es que hay personas que se creen en el derecho de tener más información que la propia Biblia, y no es posible. En San Mateo 24:5 se nos dice claramente: porque se levantarán ¿cuántos? Falsos cristos y falsos profetas. Eso es evidente en cualquier parte que uno se encuentre. Sin embargo, en varias ocasiones ha habido algunos que han osado ser el propio Cristo, no solamente hablando en nombre de Cristo de manera tergiversada, sino que se han identificado como siendo el propio Cristo. Este señor dijo ser Jesucristo hombre. Este señor dijo en cierta ocasión que él era el Cristo encarnado, pero también que él era Satanás encarnado. Así que usted ya puede imaginarse de la incoherencia que hay en estas aseveraciones. Pero aunque a usted le parezca ridículo, ¿cómo es posible que alguien que haga declaraciones tan descabelladas pueda tener tantos seguidores como el doctor José Luis de Jesús Miranda, quien decía que era Jesucristo, que él nunca iba a morir, y precisamente en apenas unos 2 años después de que él hizo esas declaraciones, le detectaron cáncer pancreático, y solamente duró como 43 días, parece,
y el Señor murió. ¿Ok? Sin embargo, la sed de la gente por sostener barbaridades medias no para ahí. El señor Harold Camping, allá en los Estados Unidos, era interesante cómo uno podía manejar por las carreteras americanas, y donde quiera que uno miraba estaban los rótulos diciendo: arrepiéntete, Cristo viene el mayo 21 del 2012. No vino en el 2012. Entonces Dios no, viene en mayo 21 del 2013. Tampoco vino, pero ya había dicho que iba a venir en 1998 y no vino. Entonces, este señor forma parte de esa gran conflagración de falsos maestros, que no es solamente José Luis de Jesús Miranda y el señor Harold Camping, pero siempre en el barrio hay un Harold Camping, siempre en el barrio hay un José Luis de Jesús Miranda que dice tontería y media. Sin embargo, asústese, hay mucha gente que le escucha a esta gente. Luego el Señor pasa a otra señal: conflictos internacionales. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice la palabra del Señor. Usted dirá: pero pastor, guerras siempre ha habido. Las guerras siempre han existido. Y yo le diría: ciertamente, las guerras siempre han existido. Sin embargo, guerra como una señal del tiempo del fin, no estamos aquí hablando de una guerra entre David y Goliat con una ondita. Estamos hablando de guerra donde se utiliza equipamiento pesadísimo, ¿cierto? Es de eso que estamos hablando. Debemos de recordar que durante el siglo pasado fue un siglo muy sangriento. La Primera Guerra Mundial vio la muerte de 20 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, 50 millones de gente. Y ha habido distintas guerras por todas partes. Ha sido el siglo XX el más sangriento de toda la historia. Con justa razón la palabra de Dios dice que iba a haber ¿qué cosa en la tierra? Angustia, porque la gente iba a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas, para poder describir la inestabilidad de nuestro tiempo. Por lo tanto, cuando vemos guerras, cuando vemos rumores de guerras, cuando escuchamos rumores de guerra, podemos estar seguros que Cristo está viniendo. Él está viniendo. Luego, una tercera señal: Cristo iba a venir en una época cuando nosotros íbamos a tener la capacidad para destruirnos. Estamos hablando de la guerra termonuclear. Estamos hablando que Cristo vendría en una época cuando la capacidad que nosotros tenemos para autoeliminarnos es enorme. Ahora, es por esa razón que el libro de Apocalipsis menciona que Él va a venir a destruir ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente de Irán, estuvo enriqueciendo uranio con la finalidad de poder acabar del mapa a Israel. La guerra termonuclear realmente se descalabró cuando se desintegró la Unión Soviética. La Unión Soviética se desintegró, y con la desintegración del bloque soviético, mucha arma nuclear terminó en manos de los contrabandistas. Y es así como los extremistas han tenido acceso al uranio, que es la materia prima para armas nucleares. Actualmente nosotros sabemos por prueba que Corea del Norte tiene armas nucleares. Esto ha conducido a conversaciones entre los líderes del mundo para que ellos puedan, negociar ese gran problema del armamentismo.
Sin embargo, están conversando, pero nosotros sabemos que esas conversaciones pueden conducir a más problemas inclusive. Lo que sí podemos resumir de todo esto es que Cristo está viniendo. Es la bendita esperanza para este mundo destruido por la guerra, este mundo amenazado por la autodestrucción termonuclear. Ahora, la palabra de Dios también se refiere a los frágiles acuerdos de paz y los describe así el apóstol Pablo, que cuando digan paz, cuando digan seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. La política es un arma de dos filos. A veces se firman esos tratados de paz sin significado relevante. Cuando vemos a nuestro alrededor podemos ver una paz muy precaria, no importa dónde. Luego, una señal muy consistente de nuestros días es el hambre. No hay que estar en el África para poder ver hambre. Hay hambre inclusive en Estados Unidos. He estado en Alemania, he estado en Francia, he estado en Europa rica. No importa en qué país rico usted se encuentre, usted va a ver el hambre como una señal de que Cristo viene. Cristo dijo que iba a haber pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Sin embargo, algunas naciones del mundo se han destacado por este flagelo. Los niñitos cada vez mueren de hambre en muchas partes del mundo. Según los estudios ambientales de las Naciones Unidas, 3 billones de personas, de acres de tierra productiva han sido dañados por la actividad humana desde 1945. Esto debido a la tecnología, esto debido a la industrialización, está constante y sistemáticamente destruyendo nuestro planeta. Según los ambientalistas que están muy preocupados con este asunto, ellos ven las cifras alrededor del mundo y aproximadamente 57 millones de gente mueren de hambre cada año. Esto equivale a 156,000 personas muriendo de hambre. Ahora, el asunto es que de entre la población mundial, un 60% está famélico o está básicamente muriéndose de hambre. El problema básico en muchos de estos países es la explosión demográfica. Muchos países no consiguen alimentar a sus multitudes. El problema va empeorando. Vea cómo está de mal distribuida el capital, cómo está de mal distribuido. No tenga usted una pequeña idea de lo que llamaríamos de injusticia social, tal vez así se quiere. En Alemania, usted necesita 340 euros para poder alimentarse durante una semana. En Francia ya eso cae, unos 250 euros usted se alimenta. En Italia, con unos 150 euros usted se alimenta durante una semana. Eso ya cambia en México. En México usted se alimenta bien, $100, más o menos, ¿cierto? Usted se alimenta bien en México. Ahora, en Egipto, con $40, una semana, va bajando. En Polonia, con unos $30. En Bolivia, la cesta básica de una semana, $20. Y entonces, en Bután, en Chiqué, Bután, con $8 a la semana, hasta que usted llega al Chad, el más pobre. No puse
No puse aquí Colombia porque aquí ya estamos en el paraíso, ¿ok? Sin embargo, qué tragedia, ¿no? En el chat, $3, y aunque tuviera $4 y aunque tuviese $5, es más, estuve en el sur de Paraguay, en la provincia de Misiones, teniendo un programa parecido a este, y ahí con dinero en la bolsa yo no tenía nada para comer. Tuvimos que atravesar la frontera de Argentina para ir a comprar provisiones y regalamos comida para la gente. Queridos, a lo que me refiero es que hay hambre en el mundo, pero algunos no sabemos, algunos no queremos ni saber. El hambre esta noche es un azote que anuncia que Cristo vuelve. Cuando vemos a los niños calavéricos, cuando contemplamos sus barriguitas extendidas, llenas de parásitos, cuando vemos esa pobreza profunda, cuando vemos ese hambre terrible. Así que no me venga con sensacionalismo, apuntando para algunas señales que solamente los sensacionalistas les gusta destacar. Veamos el cuadro completo. No me apunte a una esquina en particular del cuadro. Vea todo el cuadro. Cuando vea falsos maestros que se amontonan en las esquinas para hacerse de seguidores, cuando vea falsos cristos, falsos maestros, divisiones teológicas, divisiones doctrinarias, maestros falsos, Cristo está viniendo. Cuando vea guerras, Cristo está viniendo. Cuando vea frágiles acuerdos de paz, Cristo está viniendo. Cuando vea hambres, Cristo está viniendo. Y cuando vea pestes, ¿qué nos dice de las enfermedades? Habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. 78 millones de personas en el mundo entero viven infectados con el virus terrible del SIDA. Según una cifra oficial, es de 33 millones, pero algunos países realmente, escuchen, mienten en sus informes, porque no quieren presentar una cara sidótica, pero la realidad siempre es diferente. Oh, mi país, y está alegre, ¿por qué está alegre? Oh, mi país es campeón mundial del SIDA. Nadie quiere decir eso. ¿Quién se llenaría de orgullo de saber que la mayor parte de su población está infectada con el virus HIV? Nadie. Entonces, realmente, básicamente es increíble que estas cifras pueden estar inclusive manipuladas. Pero, noten, 1 de cada 11 personas, por ejemplo, en Etiopía, tiene SIDA. Eso es terrible. 2.3 millones de muertos de SIDA nada más en África por año. En África. Pero, ¿qué de el SARS? ¿Qué de la enfermedad de las vacas locas? La vaca loca. Cuidado que ya vi por ahí el pollo loco, vi un restaurante ahí. El pollo loco. La vaca está loca, pero también los pollos están locos. Yo por eso me mantengo alejado de las vacas locas y de los pollos locos. Ok. Las vacas locas. El virus de Hanta, que es una especie del SIDA. Está también la gripe aviar, la influenza de las aves. Está la gripe porcina, el H1N1 y cada enfermedad que está resurgiendo. A veces epidemias como el cólera, enfermedades antiguas, están ahora resurgiendo. Cristo vendría en una época cuando la enfermedad se ha convertido en nuestro pan cotidiano. Cristo vendría en una época cuando, si bien es cierto, nuestra tecnología médica se ha vuelto cada vez muy competente,
pero nunca puede ganarle la carrera a las enfermedades que tanto nos acogen, ¿cierto? Que en cuanto a la contaminación ambiental, no solamente nos enfermamos nosotros, sino que de alguna forma hemos conseguido enfermar nuestro planeta, el pedacito de tierra azul donde vivimos. Isaías, mire cómo la palabra de Dios se refiere a la decadencia marcada de nuestro planeta. Ya no es aquel verdor original, ya no es aquella pureza original. Ahora dice que la tierra, ¿qué? Como ropa de vestir. La tierra ha perdido su frescura, ha perdido su juventud. Ya el aire es muy contaminado. Con justa razón, el Apocalipsis mencionábamos anteriormente, dice que Cristo va a venir ¿a qué? A destruir a aquellos que destruyen la tierra. Hace algún tiempo, en el año 1996, hubo una junta de las Naciones Mundiales en Río de Janeiro para detener la contaminación terrible, rampante alrededor del mundo. Sin embargo, eso no ha resuelto mayor cosa. Las actividades humanas infringen rudos y daños frecuentemente irreversibles sobre el ambiente y los recursos críticos. Esa es la advertencia científica. La preocupación científica es que se le ha infligido a nuestra tierra esos accidentes que acontecen en las plataformas marinas. El más reciente de BP, que aconteció allá en New Orleans, frontera con Texas, fue una cosa terrible. Terrible como los animalitos. Y dice, ya limpiamos. No ha limpiado nada. Se cree que el daño que hizo BP a todo el Golfo es un daño que de aquí a 174 años todavía estará ahí en daño. 174 años. Queridos, Dios es un Dios como justo. Dios es un Dios como misericordioso. Ahora, hay una octava señal: terremotos. Dijo el Señor que iba a haber terremotos por todas partes. Ahora, ¿qué contraste? Una nación tan pobre. Yo recuerdo, estuve en Haití cuando era todavía estudiante, estudiaba para pastor, y estuve en este lugar. Vi ese lugar, estaba, inclusive, mire cómo soy de viejito, ese lugar lo acababan de hacer, ¿ok? Ese lugar lo acababan de inaugurar. Me parece que por unas 2 semanas me perdí la inauguración, pero se tornó en tarjeta postal de Haití. Pero ¿sabe una cosa? Mire cómo quedó después. Mire cómo quedó después del terremoto. Ahora, el pobre Haití lloraba a sus muertos. Una nación pobre, una nación muy, pero muy limitada en recursos. Fue una cosa terrible cómo lloraba por sus muertos el pobre Haití. Pero también estas señales no respetan o naciones pobres o naciones ricas. Luego, al otro lado del mundo, los nipónicos lloraban a sus muertos. El Japón estaba siendo destruido por un terremoto, un tsunami. Fue una cosa devastadora, como la gente lloraba. También la República Mexicana constantemente ha estado siendo objeto por la geografía donde está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces han tenido muchos, pero muchos problemas con esto. También los accidentes y desastres naturales es otro tremendo problema, ¿cierto?
como una señal de que Cristo viene muy pronto. Cristo está viniendo. Él dijo que iba a haber terremotos por todas partes, ¿cierto? Y en la tierra iba a haber gran angustia. La gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, ¿cierto? Indudablemente esto incluye huracanes, esto incluye tornados. Aquí no hay tornados, ¿cierto? ¿No hay tornados? Ok. Pues qué bendición. Recuerdo una vez iba con mi familia en el Panhandle de Oklahoma, en el estado de Oklahoma. Vimos la fórmula para la destrucción perfecta. 7 tornados de estos. 7. No eran 8, no eran 6. Eran 7 tornados. Los contamos. Qué cosa más terrible. Yo corrí a llamar cómo estaba la ruta donde nosotros seguiríamos. Nos dicen, acelere porque por ahí va a pasar. Acelere. Yo andaba en un Volvo viejo 760 turbo intercooler. Pisé en ese Volvo y, amigo, rapidito me puse fuera del alcance de los tornados. Sí, usted dirá, pero pastor, ni sabemos lo que es un tornado. Bueno, usted conoce el Nevado del Ruiz, usted sí conoce las erupciones volcánicas. Bueno, no importa qué cataclismo sea, qué desgracia sea, el asunto es que el Señor Jesucristo iba a venir en una época cuando la frecuencia de tornados, la frecuencia de erupciones volcánicas, la frecuencia de todos estos elementos iba a ser un asunto muy, pero muy cotidiano. También la Biblia describe la problemática de la podredumbre moral. La inmoralidad iba a estar campante por todas partes. Jesús se refirió al deterioro moral de la sociedad. Él categóricamente apuntó a los días de Noé. En Mateo 24:37 se nos dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, el mundo fue destruido. Como en los días de Noé, el mundo fue destruido con agua, ahora va a ser destruido con fuego. Dice la Biblia que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, porque la maldad, el crimen y la violencia era tremendo. La tierra sería juzgada por el cielo. Dios le pondría fin, punto final a este problema. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunta: ¿qué significa eso de que estarán casándose y dándose en casamiento? ¿Qué significa eso? ¿Hay algo malo en casarse? El asunto es que, claro que no. En otras palabras, a lo que se refiere aquí, que iba a haber personas que iban a vivir su vida únicamente en función de eso, de la carne, ¿cierto? En otras palabras, también se describe al abuso del casamiento, al abuso indiscriminado. Mire, según estadísticas serias, allá por vuelta de los 1900 existía un divorcio por cada 12 matrimonios. Nunca ha sido fácil estar casado, ¿ok? ¿Cuántos años de casado usted tiene? ¿10 años? ¿Y ya se siente seguro? Cuidado, el que piense estar firme,
Miren que no caiga. ¿Cuántos años tiene usted de estar casado? ¿20 años? Bueno, hay gente que tiene 50 años de estar casado, pero con 3 o con 4. El asunto de estar casado, esa cantidad de tiempo es probablemente con una o con uno, ¿cierto? Ahora, pero el asunto es que ya para el año 2000 existe un divorcio por cada 2 matrimonios. Estamos hablando del 50%. Es decir, que si usted se casa hoy, usted tiene la posibilidad del 50% de terminar divorciado. Eso no es animador. Queridos, bueno, Cristo vendría a la tierra en una época. Cristo vendría a la tierra en una época cuando las relaciones humanas iban a ser muy, pero muy frágiles. Cristo iba a venir en una época cuando la moral de las personas iba a estar destruido. Bueno, ese asunto de la inestabilidad matrimonial es lo que ha conducido a esto. Nunca en mi vida pensé que yo viviría para ver esta cosa tan grosera. Nunca pensé. Sin embargo, el presidente Obama tenía que ser un demócrata, lógicamente. Los demócratas siempre se hunden en la inmoralidad cuando administran la nación, ¿ok? Entonces el señor Obama abrió las puertas y las compuertas, escogió en la Suprema Corte a un bando de liberales, y ellos son los que le dan el ok a los estados para que los estados ellos puedan reconocer el casamiento homosexual. Es una cuestión terrible. Pero ¿qué decir del embarazo entre los adolescentes? ¿Cierto? Entonces, la tasa de nacimientos fuera del matrimonio continúa en notable ascenso. La inmoralidad sexual que se enseña en la televisión, en las novelas, ¿cierto? Dice la Biblia que la condición del mundo antediluviano era que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El crimen y la violencia, también otra señal de que Cristo viene pronto. Yo quería venir a arreglar aquí anoche. No, pastor, si quiere regresar vivo a Texas, no vayamos a esta hora. ¡Qué barbaridad! La Biblia dice, se corrompió la tierra delante de Dios. Y la tierra estaba ¿cómo, hermanos? ¿Cómo estaba? Cristo, así como Dios visitó juzgando al mundo antediluviano porque la tierra estaba llena de violencia, lo mismo va a acontecer. Cristo vendría a esta tierra cuando el mundo está lleno de violencia. Nuestro mundo está loco. Nuestro mundo está convulsionado. Nuestro mundo está en una carrera que no para, en una carrera de hundirse en el mal, hundirse en el pecado. Y la cosa se ha puesto tan difícil cuando ni siquiera los propios predicadores llaman y desafían a la gente a que se conviertan a la palabra de Dios. Muchos predicadores hoy en día lo único que buscan es llenar su bolsillo y no les importa el destino eterno de las personas. Queridos, noche tras noche aquí estaremos presentando únicamente lo que presenta la palabra de Dios. Pero note, la pudrición moral de la gente, la violencia, las disputas que una vez se arreglaban entre los chamacos en la escuela con los puños, ahora se arreglan con las armas de fuego. Yo no sé si aquí hay tantos muertos en las escuelas, pero allá en Estados Unidos, como a Dios se lo ha corrido de la casa, el hogar, a Dios se lo ha corrido de las escuelas, a Dios se lo ha corrido, escuche, asústese, de las propias iglesias. En las propias iglesias hay muerte. Cada 100 horas mueren más jóvenes en las calles norteamericanas
de los que fueron muertos en la guerra del Golfo Pérsico. En los días de Noé, la tierra estaba contaminada de violencia. En los días de Noé, la tierra estaba llena de crimen. En el tiempo de Noé, la tierra estaba llena de apatía por las cosas espirituales. Se burlaban del justo Noé cuando les predicaba. Mire, hoy está bien vacío aquí, yo no entiendo por qué está vacío. Esta mañana estaba lleno. Hay que preocuparse con eso. Ahora, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora, que en cuanto a la actitud de la duda, el escepticismo, la duda, mucha gente duda de la palabra de Dios, mucha gente critica la palabra de Dios, mucha gente pone en tela de duda la palabra de Dios. Dice la Biblia que esta gente del tiempo de Noé, los antediluvianos, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Se los llevó a cuántos? A todos. En los postreros días vendrán burladores. En el futuro vendrá gente preguntando: ¿dónde está la promesa de su venida? Cuando veamos todo esto que acontece, hermanos míos, Cristo está viniendo. Íbamos a vivir en una época que la gente iba a ser más amantes de los placeres que de la palabra de Dios, más amantes de la bachata que de la palabra de Dios, más amantes de la rumba. La rumba es la rumba, ¿ok? La rumba es la esposa del rumbo, ¿ok? Rumba, la rumba, bueno, la rumba. Amadores, dice, de los placeres más que amadores de Dios. Si aquí fuese rumba, estarían arrumbados pegándose unos con otros. Pero se trata de la predicación de la palabra de Dios. Hay crisis. Pero estamos hablando de ¿qué? De apatía, de indiferencia. 28% de los alcohólicos son de edad inferior de 18 años. Amadores de los deleites, de los vicios. Millones usan la cocaína, millones usan la marihuana. El consumo de drogas continúa elevándose. Dicen que el mal viene del norte. Allá ya se legalizó la marihuana, ¿ok? Cuando una de las hijas de Obama sea la presidenta, se va a legalizar la cocaína, no se preocupe. Esa posibilidad existe. Esa posibilidad existe. O la hija de los Clinton. Allá la política es dinástica. Así funciona. ¿Y qué dicen los países pequeños? Estados Unidos es país del primer mundo. Ellos son más inteligentes que nosotros. Ya legalizaron la marihuana. Hagámoslo lo mismo nosotros, dijeron los mexicanos. Y amigo, allá no hay nada. Allá no hay nada de más inteligentes que los mexicanos, que los colombianos. Allá están locos. El mundo está enfermo. El planeta está enfermo. Cristo vendría en una época cuando los propios líderes políticos no pueden guiar ni sus propias piernas. ¿Cómo van a guiar a la nación? Queridos, los medios de comunicación masiva han glorificado el sexo, han glorificado la inmoralidad, han glorificado el uso de drogas. Hollywood es el maestro de la sociedad. Por eso es que la gente vive perdidamente. Las profecías bíblicas se han cumplido a nuestros ojos. Existe incertidumbre económica, que en cuanto a los problemas económicos que iban a haber en el mundo, vamos ricos llorar, aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual no les ha sido pagado por vosotros.
y los clamores de los que han secado nuestros campos han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, pues vosotros habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Santiago se dirige a los ricos que han secado la sangre de los pobres. Allá en Estados Unidos se explota a los pobres hispanos que no tienen documentación. Los hispanos indocumentados son los que silenciosa y humildemente mueven mucho de aquella nación. El señor loquito que tenemos de presidente no se da cuenta que cuando haga lo que locamente quiere hacer, él mismo se va a quedar sin gente que le corte la grama en donde se juega golf. Es algo terrible. Santiago describe la calamidad financiera que vendrá. El pastor me explicaba: pastor, pero no se preocupe, la próxima vez que venga a Colombia ya no va a tener tantos ceros el dinero. ¿Y eso qué resuelve? ¿Y eso qué resuelve? Si el pobre va a seguir pobre y tal vez más pobre, ¿eso qué resuelve? Cristo dice que Él vendría a este mundo cuando este mundo estaría colapsado financieramente, donde unos pocos tienen mucho y todo, cuando la gran mayoría no tiene nada y un poquito menos que nada. Qué irónico. Última señal que compartimos en esta noche. Queridos, Cristo vendría en una época cuando el Evangelio estaría yendo a todo el mundo. ¿Amén? Y será predicado este Evangelio ¿de qué? ¿Evangelio de qué? Del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio, para prueba. Y note que esto es muy serio. Cristo está viniendo. Pero antes que Cristo venga, Él quiere advertirme a mí. Él quiere advertirnos de todos los peligros que yacen allá por delante. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Él quiere que busquemos salvación donde el único lugar donde puede ser encontrado. Salvación se encuentra solamente a los pies de Jesucristo. Salvación se encuentra solamente en la persona de Cristo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Los hombres serán juzgados, pero antes de ser juzgados, los hombres tienen que conocer a Dios. Los hombres conocen a Dios cuando escuchan el Evangelio. Los hombres conocen del plan de Dios cuando escuchan el Evangelio. Antes que Cristo venga a esta tierra, su Evangelio tiene que ser predicado. Es por eso que en el último libro escrito para este mundo, en el último libro que Dios le entrega a la raza humana, en el libro de Apocalipsis, se nos dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. ¿Y qué decía? En gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué debemos de hacer? Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos, antes que Cristo venga, nos dice que el Evangelio sería predicado. El Evangelio sería predicado en todo el mundo, toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo. No hay grupo étnico donde no llegue el Evangelio. No hay grupo lingüístico donde no llegue el Evangelio. No hay grupo geográfico donde no llegue el Evangelio. Todos tenemos que conocer a Dios. Y a Dios lo conocemos cuando el Evangelio se nos predica. Así que en esta noche, cuando veamos el aumento escalonado de los falsos maestros, falsos doctores, cuando veamos
el aumento notable de enfermedades, cuando veamos el aumento de ciclones, huracanes, terremotos, hambres, pestilencias, enfermedades, erupciones volcánicas, cuando veamos la inmoralidad rampante, que los hombres, como ya no pueden combatir el mal, lo legislan, hacen una ley, se puede consumir marihuana, hacen una ley, no funciona el casamiento entre hombre y mujer, probemos otras maneras de casamientos. Queridos, Dios ama a un homosexual tanto cuanto me ama a mí, pero Él espera que nos convirtamos a Él. Él espera que corrijamos los aspectos equivocados de nuestra vida de acuerdo a la luz que emana del Evangelio eterno de Cristo, el Evangelio eterno que necesitamos conocer. Por eso es que en esta noche yo te desafío a ti. En esta noche yo te desafío a ti. Voy a pedir que nuestra hermana querida cante para nosotros. Y escucha una cosa, yo quiero invitarte en esta noche. ¿Quieres tú conocer el Evangelio de Cristo? Una señal que Cristo viene es que el Evangelio se está predicando por doquier. El Evangelio está llegando a lugares ni siquiera pensados alguna vez. Sin embargo, así como Él tiene un plan maravilloso para redimirte, un plan maravilloso para salvarte, tú necesitas abrir tu corazón. Y en esta noche yo te quiero desafiar a que tú abras tu corazón al Evangelio de Cristo. Ven aquí noche tras noche. Ven aquí todas las noches. Yo quiero que si tomas esa decisión de conocer el Evangelio de Cristo, conocer las profecías del tiempo del fin, las profecías contenidas en la palabra de Dios que anuncian el fin de este mundo, yo entonces te voy a pedir que por favor, allí donde estás, no tienes que ponerte en pie, no tienes que levantar tu mano, allí donde estás, le digas al Señor: Señor Dios Todopoderoso, ayúdame para que yo pueda estar siempre viniendo a estas reuniones. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Juntos vamos a estudiar grandes lecciones de la palabra de Dios noche tras noche. El tiempo es corto, serán solamente 7 noches, pastor, porque esta noche ya no se cuenta. Faltan 7 noches más. En 7 noches más tú podrás conocer la voluntad de Dios para tu vida. Voy a pedir que nuestra hermana cante. Y entonces, si esa es la decisión de tu corazón, dile a Dios ahí donde estás: Señor, ayúdame a regresar mañana por la noche. Que el Señor te bendiga. En tu vida, nuevo día, aunque
pruebas el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Antes que Cristo venga a esta tierra, antes que se cierre la historia de este mundo por completo, debemos de conocer el Evangelio de Cristo. Nos ponemos en pie para orar, pedir la dirección de Dios en tu vida. No será fácil mantener viniendo aquí, pero imagínate, si tú vienes, yo vendré. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, que tu Evangelio nos liberte, que tu Evangelio brille en nuestra senda. Padre Santo, oramos, Dios bendito, para que sean las páginas sagradas de tu bendita palabra la que nos sirva de plataforma para vivir. Permite, Dios bendito, que nuestra experiencia, a pesar de corta, pueda ser muy positiva en este lugar. Que los hermanos, nuestros amigos que nos visitan, puedan tener la seguridad que no pierden su tiempo al dedicar y sacrificar esta porción contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.